Hablemos de la justicia de Guatemala, la coyuntura judicial que es importante como población, como ciudadanos, es importante analizarlo. ¿Cómo está el tema de la Corte de Constitucionalidad, el proceso de elección? Las personas que van a representar, en este caso legalmente o constitucionalmente decimos, van a representar al pueblo dentro del organismo judicial para que puede legislar a favor de la justicia del pueblo y a favor de la honestidad. Pero es importante contextualizar este tema sobre la justicia, sobre el tema de la Corte de Constitucionalidad. Por ejemplo, en este caso, Guatemala, su sistema democrático empezó desde 1985. Vamos por más de 3 décadas de funcionamiento de la democracia. Entonces, ¿qué es la democracia? Si la democracia es poder del pueblo, entonces ¿en qué momento ese poder es representado por la mayoría? Pero lo que vemos es un sector de personas que están ejerciendo poder y se están aliando con ciertos empresarios para poder legislar a los intereses de este sector. Y la pregunta es, ¿y para el pueblo? ¿Qué hay para el pueblo? Un pueblo abandonado, un pueblo lleno de injusticia, un pueblo discriminado, un pueblo excluida desde diferentes sistemas. Por eso es importante saber estos temas. Muchos de los líderes indígenas que defienden el derecho, el territorio, los recursos naturales, son juzgados, son maltratados, son discriminados, son asesinados por el mismo sistema. Entonces, ¿qué esperamos del Estado? ¿Qué esperamos del extraorganismo, en este caso, la Corte de Constitucionalidad, que tiene como fin defender el orden de la Constitución? Si hemos empezado más de 36 años de democracia, ese sólido de nuestra institucionalidad, eso es lo que dice la ley o la teoría. Yo siempre he dicho, cuando la teoría y la práctica entran en contradicción o produce un divorcio entre teoría y práctica, el resultado es el fracaso de la democracia. Hay un libro que escribió Villacorta. Él explica cómo está el sistema de justicia. Él dice que hay que hacer una reforma. Se necesita un nuevo modelo, tanto económico, tanto social, tanto político y también el tema de lo judicial. Pero muchas veces nosotros como pueblo, como ciudadanos, hemos descuidado esta parte, la justicia. Nos hemos concentrado en la parte de las elecciones de los diputados y elecciones ejecutivo, en este caso aquí en lo local, de las municipalidades. Nos hemos concentrado en elegir bajo el populismo, bajo las manipulaciones, ciertos líderes que para nosotros en un momento que ellos nos van a representar allá arriba. Pero lamentablemente no lo están haciendo. No lo están haciendo porque existen ciertos intereses. Entonces, el tema de la Corte de Constitucionalidad en Guatemala, ¿cómo está pasando? ¿Quiénes son las personas que están poniendo magistrados dentro de la Corte de Constitucionalidad? ¿Puede existir independencia entre ejecutivo, legislativo, judicial o no? O lo que existe es una unificación más allá de la ideología oficial, sino que una unificación de intereses de estas personas, de las empresas que han pactado de una manera corrupta con el Estado. Por eso existe este término que hemos escuchado, la cooptación de la Corte de Constitucionalidad, la cooptación del Estado. Vivimos en un momento de crisis de instituciones, crisis de nuestra democracia. Como pueblo, ¿qué podemos hacer? Tenemos que participar, tenemos que analizar de diferentes maneras cómo se está llevando el proceso de elección de la Corte de Constitucionalidad. Hay un libro que escribió
Edgar Rubio Castañeda. Él dentro de este libro hace mención que no existe poder ejecutivo, que no existe poder legislativo, que no existe poder judicial. Lo que existe es las personas, los empresarios, la oligarquía que tiene el poder económico y político puede influenciar absolutamente para sacar, para aprovecharse los recursos, los impuestos de millones de guatemaltecos, aprovecharse del Estado. Lastimosamente, nuestras autoridades, nuestros representantes que prometieron, que juramentaron desarrollo y progreso para el pueblo de Guatemala y que hoy por hoy no lo están haciendo. No solo hoy, históricamente lo hemos visto, lo hemos analizado, no lo han cumplido. Han juramentado desarrollo, calidad de políticas públicas, han prometido muchas cosas al pueblo de Guatemala, a la niñez de Guatemala, a los jóvenes de Guatemala y a todo el pueblo. Ellos han juramentado, pero lastimosamente se han aliado con los empresarios corruptos, con los burócratas corruptos para seguir fortaleciendo sus negocios familiares. Si la función de la Corte de Constitucionalidad es defender el orden de la Constitución política, que nadie ni nada puede contrariar, quebrantar, violar la estructura, más de 200 artículos de la Constitución política, nadie puede violarlo. Entonces, la Corte de Constitucionalidad defiende el orden de la Constitución. ¿Lo está cumpliendo o no lo está cumpliendo? Obviamente que no. Está defendiendo las estructuras clandestinas, en este caso los empresarios, el narcotráfico. Todos los magistrados tratan de llegar al poder para legislar, no a favor del pueblo, a favor de un grupo de empresarios que han saqueado históricamente a Guatemala. Entonces, ¿cómo se está llevando el proceso de elección o cómo se llevó a cabo? De acuerdo a la Constitución política, la forma de cómo se elige es por medio de un representante, en este caso de la Universidad de San Carlos, y también Colegio de Abogados, y el organismo legislativo, el organismo ejecutivo. Ellos componen a sus representantes para que puedan conformar, en este caso, la Corte de Constitucionalidad, sin descartar, en este caso, la Corte Suprema de Justicia. Los 5 magistrados van a defender con capa y espada el orden de la Constitución política. Pero la pregunta es, ¿quiénes están ahí? ¿Son personas que tienen esa idoneidad? ¿Son personas que tienen esa capacidad, esa honestidad, el labor idónea para el pueblo de Guatemala? Reconocidos, son personas que vale la pena que legislan por el pueblo de Guatemala. Por eso la ley dice una cosa y la práctica es otra. Hay que priorizar la meritocracia. Ese mérito que tiene un abogado, esa hoja de vida que tiene que cumplir para que pueda legislar correctamente a favor del pueblo, a favor de la justicia. Pero ¿qué pasó? El organismo ejecutivo, legislativo y la Corte Suprema de Justicia y otros 2 buscaron personas para que puedan legislar a favor de los corruptos, a favor de la impunidad, a favor de la injusticia. La impunidad va a reinar en el país. Y nosotros como población es necesario organizarnos. El sistema es el leviatán, el monstruo. ¿Cómo podemos vencerlo? Con la organización política. Podemos vencer con la inteligencia, con las estrategias. Eso es lo que necesitamos desde hoy en adelante. Fortalecer, animar a los líderes que están liderando esta batalla a favor de la justicia. También es importante analizar qué dice la ley. ¿Qué es la ley en sí? Friedrich Bastiat justamente escribió un libro en 1850. Explica qué es la ley en sí, cuál es la esencia.
Entonces, nos preguntamos en estos momentos qué necesitamos para apreciar la ley. Actualmente no estamos apreciando la ley. ¿Por qué? Porque los que están legislando son corruptos. ¿Cómo es posible? Vamos a depositar esa fe en la ley si los que están haciendo violen nuestros derechos, si su trabajo es defender los derechos del pueblo de Guatemala. ¿Qué necesitamos hoy para apreciar la ley? Que la ley nos respeta. Si la ley no nos respeta, creo que ningún guatemalteco va a obedecer, va a cumplir al pie de la letra. Porque la ley no está respetando, en este caso, Bernardo Cal, que es uno de los líderes indígenas, que es de Alta Verapaz, defendió el territorio, los recursos naturales. Pero ¿qué pasó? Lo llevaron preso. Entonces, ¿vamos a amar la justicia? ¿Vamos a amar la ley de esa manera? La ley tiene que actuar de una manera justa, que no haya privilegios, que somos iguales ante la ley todos y todas. No importa nuestra etnia, nuestra manera de vestir, nuestra ideología, pero la ley tiene que ser parejo para todos. No importa el privilegio, no importa la clase social. Pero cuando existe privilegios, entonces la ley se convierte como que un instrumento de injusticia. La ley puedes quitar a unos para dar a otros, beneficiar a otros. Puedes quitar a los indígenas para dar a los políticos corruptos para no ser juzgado, para que la Corte de Constitucionalidad, para que los tribunales de justicia pueden favorecer a ellos. Entonces la ley se ha pervertida, se ha desviado de su objetivo legítimo. Lo han dirigido a un objetivo totalmente lo contrario. La ley se ha convertido en un instrumento de todas las codicias. En lugar de frenar las codicias, la ley es hacedora de iniquidad, cuando su misión es castigar la iniquidad, castigar la injusticia, pero se está convirtiendo en un instrumento de injusticia. Entonces, ¿cuál fue primero, la ley o la persona? Obviamente la persona, que tiene esos derechos naturales, que es la vida, que es la libertad. Y después los hombres promulgaron ciertas leyes, hicieron un pacto social para que nadie puede violar, en este caso, los derechos de terceras personas. El Estado es el responsable de reconocer, de defender los derechos de todas las personas ante toda injusticia. Si nosotros pagamos impuesto, por eso el Estado tiene que fortalecer, en este caso, su sistema de seguridad, su sistema de justicia. ¿Y qué es la ley? Si la ley lo definimos que es la organización del derecho individual de legítima defensa, lo que dice Bastiat, la ley debió mantenerse dentro de los límites, en este caso la justicia. Mantenerse en los límites de su función legítima. Pero por desgracia, contradijo su propio fin. Si su fin es castigar la injusticia, entonces, ¿qué está pasando? Destruyó su propia esencia, su propio objetivo. Se dedicó a aniquilar la justicia, precisamente el valor que tenía que ensalzar. Eso es lo que estamos viendo ahorita con la Corte de Constitucionalidad. Están fortaleciendo la injusticia, el privilegio, y los pueblos más vulnerables, abandonados, sin justicia, sin ciertas leyes que le otorga dignidad, que les garantiza, en este caso, los servicios, en este caso, el desarrollo humano, el desarrollo de la comunidad. Entonces, no existe. La ley es obra de unas clases de hombres malvados. Así dice Bastiat. Entonces, ¿quiénes son los malvados? Son aquellos que crearon la constitución política a su conveniencia. Ellos son los malvados.
dejando fuera del lugar, dejando en la banca el verdadero pueblo unido y privilegiando al sector de los empresarios que solo quieren las cosas fácil con el Estado. Y la ley, dice Bastiat, en lugar de frenar la injusticia, se convierte en un instrumento de injusticia y es el más poderoso de todas. Entonces, vamos a terminar con la explicación legal o bien, en este caso, busca participar de los bienes de esta expoliación, ¿no? ¿Qué es la expoliación? Es quitar algo de una manera violenta a las personas. Y eso lo hemos visto. Por ejemplo, el caso de Josefa Yashón, que solo supuestamente robó un alicate y ahorita sentenciada, si no estoy mal, 3 años. Mire el poder de las empresas que ejercen dentro del sistema de justicia. Ejercen gran poder. Pero el pueblo de Guatemala no tiene ese poder, que supuestamente tiene legalmente, pero en la práctica no existe. Por eso dije anteriormente que cuando existe un divorcio entre la práctica y la teoría, lo que genera es, o las consecuencias, va a destruir la democracia, lo va a hacer pedazos. Y es importante analizar estos temas, es de mucha importancia. Bastiat dice, desgraciados, 3 veces desgraciados, aquellos legisladores que se adueñan del poder legislativo. Pueden quitar esta ley, agregar esta ley y el pueblo dormidos, sin participación. Ese abstencionismo político. Puede quitar ciertas leyes y privilegiar a ciertos grupos. 3 veces desgraciados. A esas personas que estando en el poder, que cambian el sentido de la justicia y lo aplican a su conveniencia. Y también es importante analizar la manera de cómo ellos aplican la ley. En este caso, la ley, como decía anteriormente, quitar a los indígenas y dar a las personas que tienen ese poder con el Estado. Entonces, ¿qué es en sí la justicia o qué es en sí la injusticia? Si la justicia es la ausencia de la expoliación, es la ausencia de la injusticia, muchas veces nosotros lo descuidamos. No explicamos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, qué está pasando en nuestro territorio. ¿Hasta dónde estamos llevando nuestra democracia joven? ¿Hasta dónde estamos llevando a nuestros jóvenes? ¿Cuál es el papel del Estado? ¿Lo está cumpliendo o no lo está cumpliendo? Existe una enorme cooptación dentro del Estado. ¿Y cómo lo vamos a vencer? Va a depender de todas y todos. Por eso, amigos y amigas, es un gusto poder platicar sobre estos temas y que es de mucha importancia. La justicia debe de ser la ausencia de injusticia. Ayudémonos entre todos para sacar Santiago Atitlán, Sololá y nuestro país de Guatemala para adelante. Como dice Villacorta, un nuevo modelo económico, un nuevo modelo social y política, y hacer política, en este caso, por el sistema de justicia, lo que ha sucedido históricamente a los líderes de los pueblos indígenas en defensa de su territorio, en defensa de sus recursos naturales. Apoyémonos entre todos a defender la institucionalidad del Estado. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta una próxima.